¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte que estamos realizando de esta historia clínica nutricional en Excel. Entonces, en la primera parte hemos realizado el formato de esta historia clínica, en el cual tenemos las diferentes secciones de datos generales, antecedentes heredofamiliares, patológicos personales, entre otros. Y posteriormente lo que tenemos que hacer es guardar este documento en un formato Excel habilitado para macros. Para eso nos vamos a archivo, nos vamos a guardar como, y nos vamos a ubicar dentro de una carpeta y aquí vamos a poner su nombre y desplegamos esta lista y vamos a seleccionar esta opción que dice libro Excel habilitado para macros y guardar, ¿ok? Yo voy a poner cancelar porque ya lo tengo guardado en ese formato. Y posteriormente tenemos que también tener habilitada esta pestaña de programador o también puede venir como desarrollador. En caso de que no lo tenga, simplemente nos damos a archivo, nos damos a opciones, personalizar cinta opciones y en la parte derecha aquí tenemos una casilla que dice programador o también puede venir como desarrollador. Entonces la seleccionan de tal forma que aparezca la palomita y aceptar. Una vez que tengamos esto, lo que vamos a hacer es crear una hoja nueva seleccionando el signo de más y le vamos a dar el nombre de BD. Simplemente damos doble clic y aquí ponemos BD. Entonces vamos a hacer esta siguiente tabla que tenemos aquí. Entonces básicamente es copiar y pegar cada una de estas etiquetas. Por ejemplo, para la sección de datos generales, copiamos esto con Control C. Nos vamos a BD, clic derecho, pegado especial, valores, transponer, aceptar y automáticamente pues aquí lo tenemos en un formato horizontal. Vamos a hacer eso para cada una de las secciones. Nos damos a la sección de antecedentes heredofamiliares, antecedentes patológicos, datos antropométricos, manifestaciones clínicas y lo ponemos en la tercera fila dentro de la columna F. Entonces eliminamos esto que hemos pegado. Y posteriormente en la segunda fila pues ponemos los encabezados o las secciones que corresponden a esos encabezados. Por ejemplo, aquí tenemos datos generales, antecedentes heredofamiliares, antecedentes patológicos personales, datos antropométricos, manifestaciones clínicas, entre otros. Y en la parte inicial, en la primera fila, vamos a poner la ubicación que se encuentra cada uno de estos datos. Por ejemplo, para nombre, si nos vamos a registro, parte superior se encuentra en la celda E9. Por lo tanto, aquí ponemos BD E9. Fecha corresponde a la celda E10. Aquí ponemos la celda E10. Entonces, simplemente copiar y pegar y saber o ver en qué ubicación se encuentra cada una de estas etiquetas, los datos que vamos a poner. Por ejemplo, diabetes, que corresponde a antecedentes heredofamiliares, corresponde a la celda E19. Por lo tanto, nos damos E19. Aquí se encuentra diabetes, E19. Y así lo ponemos para cada uno. Posteriormente nos vamos a programador, nos vamos a la sección de código Visual Basic y vamos a crear la macro que nos va a permitir primeramente guardar los datos que tenemos dentro de la historia clínica dentro de la base de datos. Entonces aquí ponemos al F11 que es un atajo, vamos a insertar un nuevo módulo y aquí cambiamos el nombre, nos vamos a ventana de propiedades y vamos a poner guardar, ok. Entonces ponemos guardar, que es el nombre del módulo, cerramos en la crucecita y posteriormente vamos a poner la macro que nos va a permitir guardar estos datos dentro de la base de datos. Pero primeramente tenemos que asegurarnos que estas celdas se encuentren ocupadas. Para eso vamos a utilizar una celda como referencia, en este caso es la celda L1. Ponemos inicio y vamos a cambiar su color para poderlo diferenciar. Entonces aquí vamos a utilizar una función que es la de contará, ponemos signo igual y vamos a la función contará, abrimos paréntesis y seleccionamos la celda que corresponde al nombre, coma, fecha, coma y género. Cerramos con un paréntesis y enter. Aquí nos aparece 0, pero si ponemos aquí un dato, por ejemplo el nombre del paciente, si ponemos la fecha, vamos a dar clic derecho en este caso para dar un formato de fecha, formato de celdas, inicio, fecha y vamos a elegir esta que tenemos aquí en la parte inicial, 2 dígitos para día, 2 dígitos para mes y 4 dígitos para el año y aceptar. Entonces aquí ponemos la fecha 10 del 05 del 22 y el género del paciente femenino, pues aquí nos aparece 3. Entonces queremos que este valor se encuentre como 3 para que esos datos que tengamos dentro de la historia clínica se vayan guardando dentro de la BD. Entonces nos damos al F11, aquí vamos a poner la macro sub, pero primero tenemos que declarar las variables que vamos a ocupar con div fila paciente as long y div columna paciente as long. Entonces posteriormente vamos a crear la macro, ponemos sub y la macro le vamos a dar el nombre de guardar datos pacientes, abrimos cerramos paréntesis y enter. Posteriormente ponemos a application.screenDarin igual a falso, ponemos a application.screenDarin igual a true y entre estas dos líneas vamos a poner lo siguiente. Primeramente ponemos with y nos vamos a ubicar dentro de la hoja de registro. Sin embargo, si nos vamos acá, aquí tenemos entre paréntesis registro, que es el nombre que le hemos dado a la hoja. Aquí tenemos registro.
Sin embargo, ustedes afuera del paréntesis les va a aparecer como hoja 1. Para cambiar ese nombre simplemente nos situamos dentro de la hoja de registro, nos vamos a ventana de propiedades y aquí en lugar de hoja 1 o hoja 2 como venga, pues vamos a poner en este caso registro para seguir los mismos pasos que realizo en este tutorial. Entonces ponemos registro, cerramos en la crucecita y ahora sí, aquí ponemos with y podemos poner registro end with y enter, ¿ok? Entre estas dos líneas vamos a poner primeramente la condicional, ponemos if, ponemos punto rango y al poner punto nos estamos refiriendo a la hoja de registro, ya que aquí lo tenemos con with registro y entre estas dobles comillas tenemos que poner la celda que corresponde a la función contará, que es la celda L1. Entonces aquí ponemos L1. Si esta celda punto value es diferente, ponemos diferente a 3, entonces quiere decir que nos hace falta poner datos del paciente. Por lo tanto aquí ponemos un mensaje msgbox, cerramos, ponemos dobles comillas y aquí ponemos un mensaje de que para guardar a un paciente es necesario tener los siguientes datos. Cerramos con dobles comillas, ponemos dos puntos, dobles comillas, ponemos i, vb, new line, para que se vaya desplazando hacia abajo, ponemos i, ponemos dobles comillas y aquí ponemos primeramente el nombre del paciente, cerramos con dobles comillas, ponemos i, vb, new line, ponemos i nuevamente y aquí ponemos guión y fecha de consulta. Ponemos fecha, consulta, cerramos con dobles comillas, ponemos i, vb, new line, ponemos i, entre dobles comillas posteriormente ponemos el género del paciente, género paciente, cerramos con dobles comillas y enter, ¿ok? Entonces, además de eso también queremos que nos saque la macro porque no queremos que se guarde, entonces ponemos exit sub y aquí terminamos con end if. Vamos a guardar esto, nos vamos al documento y vamos a crear un botón para que ejecute esa macro. Nos vamos a insertar ilustraciones, imágenes, formas, rectángulo, lo ponemos aquí en la parte inicial y aquí ponemos el nombre del botón que es guardar, lo podemos centrar yendo a inicio, lo centramos, lo ponemos en la parte derecha, nos damos a formato de forma y vamos a cambiar el relleno, entonces aquí ponemos un color verde, a relleno de texto, un negro, inicio, lo remarcamos, aumentamos su tamaño y podemos también insertar un icono. Entonces para eso nos damos nuevamente a insertar ilustraciones, imágenes, este dispositivo. Y aquí tenemos los iconos que hemos descargado de internet. Entonces aquí ponemos icono, aquí tenemos esta palomita y esto lo podemos situar, disminuimos su tamaño dentro de este botón. Manteniendo la tecla control seleccionamos el rectángulo, clic derecho, a agrupar y lo agrupamos. Clic derecho nuevamente y nos vamos a la opción de asignar macro. Entonces aquí tenemos la macro que hemos grabado, que es guardar datos pacientes, doble clic y cada vez que seleccionemos este botón pues no sucede nada porque esta celda que corresponde a los datos que tenemos aquí pues es igual a 3. Sin embargo, si es diferente a 3, por ejemplo, supongamos que nos hace falta poner el nombre del paciente, aquí podemos guardar, nos aparece este mensaje que dice para guardar a un paciente es necesario tener los siguientes datos: nombre paciente, fecha consulta, género paciente y aceptar, ¿ok? Entonces si nos vamos a BD, pues estos datos no se van guardando. Entonces para guardar los datos en caso de que sí sea igual a 3, aquí ponemos cualquier valor, ponemos D, volvemos a Visual Basic y vamos a hacer lo siguiente. Después de exit sub, aquí ponemos else, en caso de que celda L1 sí sea igual a 3, quiere decir que si queremos guardar esos datos dentro de la base de datos, por lo tanto vamos a nombrar a la variable fila paciente y este va a ser igual al último valor que tengamos registrado dentro de esta base de datos. Entonces aquí ponemos una línea de código que nos va a permitir encontrar cuál es la última fila que se encuentra ocupada. Entonces aquí ponemos sheets, nos vamos a ubicar dentro de la hoja de BD, que si nos damos al documento es así como se llama la hoja BD. Entonces ponemos sheets, abrimos, cerramos paréntesis, dos dobles comillas, ponemos BD, ponemos punto rango, abrimos, cerramos paréntesis. Y entre esas dobles comillas tenemos que poner la columna que corresponde al nombre, que forzosamente tiene que estar ocupada, que es la columna F, y vamos a poner un número de fila que sea mucho mayor al número de registro que podamos tener. Entonces aquí al F11 ponemos F99999, nos salimos del paréntesis, ponemos punto end porque queremos que se vaya hacia el final, XLOP hacia arriba, cerramos con un paréntesis, punto row y más 1, porque queremos que en este caso si ejecutamos esta macro pues
fila paciente va a ser igual a este valor, 3. Va a ser igual a 3. Entonces queremos que el siguiente paciente se registre en una fila hacia abajo, por lo tanto ponemos más 1. Y es aquí donde se va a registrar el siguiente paciente. Entonces al F11 aquí ponemos más 1. Posteriormente vamos a llamar a columna paciente. Ponemos for columna paciente, que son las variables que hemos declarado acá en la parte superior. Y este va a ser igual al número de columnas que corresponde a la base de datos. Entonces nos citamos aquí, ponemos un igual, función columna, abrimos paréntesis, enter. Esta es la columna 6, nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última columna. Esta es la columna 74. Entonces tenemos que poner, después del signo igual, 6 to 74, seleccionamos enter. Nos ubicamos nuevamente dentro de la hoja de BD. Nos salimos del paréntesis, punto cells, abrimos paréntesis y la fila va a ser dado por la variable fila paciente. Ponemos coma y la columna por columna paciente. Entonces aquí ponemos columna paciente, cerramos con un paréntesis, ponemos punto value y este va a ser igual a punto rango porque nos estamos situando dentro de la hoja de registro. Y aquí ponemos sheets, aquí quitamos esas dobles comillas. Y nos ubicamos ahora dentro de la hoja de BD, nos salimos del paréntesis, punto cells, abrimos paréntesis y aquí tenemos que poner 1, porque si nos vamos a la BD, la columna 1, la fila 1, perdón, hace referencia a la ubicación de las celdas de cada uno de estos datos. Por lo tanto, aquí tenemos que poner 1, ponemos coma, y la columna va a estar dada por la variable columna paciente, el cual va a iniciar desde la 6. Y en cada bucle va a ir sumando más 1 hasta 74. Entonces ponemos 1, columna paciente. Nos salimos del paréntesis, ponemos punto value, cerramos paréntesis. Y terminamos con punto value. Entonces aquí ponemos next, columna paciente, para que vaya desde la columna 6 a la 74. Seleccionamos enter y ponemos en if, end with. Aquí lo vamos a guardar. Y vamos a ejecutar la macro. Entonces nos vamos al documento, nos vamos a registro. Lo ejecutamos. Aparentemente no sucede nada, pero si nos vamos a BD, aquí tenemos los datos del paciente. Vamos a poner, por ejemplo, la edad de 26 años. Y si ponemos guardar, lo que va a suceder es que se va a iniciar otro registro. Sin embargo, aquí tenemos el mismo nombre y la misma fecha. Entonces, si esto ocurre, queremos que se actualice el valor que ya tenemos, en lugar de que se vaya registrando como pacientes nuevos. Entonces, para eso vamos a irnos a Visual Basic nuevamente con Alt F11. Y aquí después de exit sub, aquí vamos a poner lo siguiente, ponemos else if, presionamos enter, espacio, perdón, pero antes tenemos que crear una fórmula que nos permita abarcar el rango dinámico que tengamos dentro de esta última columna que tenemos acá en la columna BV. Entonces para eso necesitamos en concatenado, fórmulas, administrador de nombres. Y aquí nos vamos a nuevo y vamos a escribir el siguiente código. Nos vamos antes de esta celda BV3 que corresponde a la celda del encabezado de esta columna que es concatenado. Y aquí vamos a utilizar la función desref, abrimos paréntesis, nos vamos a la parte final y ponemos coma 1, ponemos 1, 2 comas y utilizaremos la función contará, abrimos paréntesis, nuevamente seleccionamos la celda que corresponde al encabezado, ponemos 2 puntos. Y en lugar de 3 aquí vamos a poner una celda que sea mucho mayor al número de pacientes que podamos registrar. En este caso va a ser 99.999. Cerramos con un paréntesis, ponemos menos 1 porque no queremos tomar en cuenta el encabezado. Y cerramos con otro paréntesis. Y para corroborar que esté funcionando correctamente esta fórmula, pues simplemente vamos a dar clic en tabulador y aquí se nos marca este conjunto de celdas que se encuentra ocupado. Entonces hay que tomar en cuenta cómo es que se llama concatenados. Ahora sí ponemos aceptar. Cerrar, nos vamos a registro y vamos a utilizar la celda M1 como referencia. Nos damos inicio, aquí ponemos color azul y utilizaremos signo igual a función si.error, abrimos paréntesis, posteriormente la función coincidir y aquí nos está pidiendo qué valor estamos buscando y va a ser la concatenación del nombre y la fecha de consulta. Ponemos coma, nos está pidiendo dónde lo vamos a buscar y va a ser dentro de la columna de concatenado. Doble clic, ponemos coma, queremos una coincidencia exacta, por lo tanto ponemos 0, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, valor si es error, es decir, en caso de que no se encuentre este concatenado dentro de la base de datos, pues queremos mostrar un 0 y cerramos con un paréntesis. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dentro de la base de datos tenemos 3 filas por arriba del primer registro. Por ejemplo, tenemos la ubicación de la celda, el título o el nombre de la base de datos,
así como también tenemos el encabezado de cada una de estas columnas. Por lo tanto, aquí tenemos que sumar más 3. Después de este primer paréntesis ponemos más 3 y seleccionamos Enter. En este caso nos aparece 4 porque este paciente con esta fecha pues se encuentra registrado dentro del ABD. Sin embargo, si queremos registrar otro paciente, aquí ponemos otro nombre, por ejemplo DA, pues aquí nos aparece 0, dando referencia que este paciente con esta fecha aún no se encuentra dentro de esta base de datos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es irnos a Visual Basic, aquí ponemos else if y ponemos una condicional. En caso, entonces aquí vamos a poner la celda que corresponde a la ubicación del paciente con la fecha, que es la celda M1. Y aquí ponemos la celda M1 entre estas dobles comillas, punto value. Si este es diferente a 0, entonces seleccionamos Enter. Quiere decir que este paciente ya se encuentra registrado. Por lo tanto, fila paciente, aquí ponemos fila paciente. O de igual forma podemos copiar esto ya que es muy parecido. Entonces aquí control C, lo ponemos aquí control V. Pero en lugar de que fila paciente sea igual al último registro que tengamos dentro de la base de datos, eliminamos esto. Y este va a ser igual a punto rango, abrimos, cerramos paréntesis. Y aquí ponemos M1, nos salimos del paréntesis y punto value. Esto lo dejamos tal cual. Para columna paciente 6 a la 74, sheets, bd, punto cells, lo dejamos igual. Next, columna paciente y listo, ¿ok? Entonces vamos a guardar esto. Y vamos a irnos a la base de datos. Y eliminamos este paciente que tenemos acá en la segunda fila. Entonces lo eliminamos ya que es el mismo. Por lo tanto, en caso de que tengamos a este mismo paciente, el nombre con la fecha de consulta, aquí ponemos el mismo nombre, ponemos D. Pues aquí tal vez nos equivocamos. Por ejemplo, nos damos a BD, aquí tenemos femenino, pero este paciente es masculino. Por lo tanto, aquí ponemos masculino, ponemos guardar, vamos a BD. Y aquí solamente tenemos un registro, pero aquí ha cambiado. En lugar de femenino, ahora nos aparece masculino. De igual forma, queremos que nos confirme que se haya realizado ese guardado o ese actualizado. Para eso nos vamos a Visual Basic. Y nos vamos primeramente al actualizado, que es en else if. Y aquí ponemos un mensaje msgbox, espacio, dobles comillas. Y ponemos paciente actualizado exitosamente. Entonces ponemos exitosamente. Ponemos 2 comas y vamos a poner el nombre del canal, Nutex, entre dobles comillas. Nutex, cerramos con dobles comillas y seleccionamos Enter. Entonces aquí me he equivocado, dice paciente actualizado exitosamente. Aquí nos falta poner dobles comillas. Ahora sí, damos Enter y ya no nos aparece error. Entonces aquí ponemos dobles comillas, ponemos suprimir. Y vamos a irnos ahora a la sección que nos permite guardar al nuevo paciente. De igual forma ponemos msgbox, espacio, dobles comillas, paciente, ponemos paciente, guardado exitosamente. Entonces ponemos exitosamente, cerramos con dobles comillas, 2 comas. El título de esta ventana va a ser de igual forma el nombre del canal, ponemos Nutex, cerramos con dobles comillas y seleccionamos Enter. Entonces guardamos esto, nos vamos al documento, lo ejecutamos y aquí nos aparece paciente actualizado exitosamente. Sin embargo, si aquí ponemos otro nombre, por ejemplo, ponemos ejemplo y ponemos guardar, pues aquí nos aparece otro mensaje que dice paciente guardado exitosamente y nos vamos a BD y aquí tenemos otro registro. Ahora, ¿qué sucede si tenemos más de una consulta registrada para paciente? Por ejemplo, nos vamos a BD, aquí tenemos ejemplo, 10.05 del 22, pero si ponemos a este mismo paciente, pero aquí en lugar de 10.05 ponemos 10.06 y ponemos guardar, es otro paciente, entonces, bueno, es otra consulta, nos aparece paciente guardado exitosamente. A aceptar nos vamos a BD y aquí tenemos al paciente ejemplo y 2 fechas de consulta. Sin embargo, también queremos generar una lista desplegable que se muestre en esta celda, donde se muestren los pacientes que hemos consultado. Para eso volvemos a Visual Basic con Alt F11. Aquí vamos a generar otro módulo, insertar módulo, y vamos a cambiar su nombre yendo a ventana de propiedades, eliminamos esto, y aquí vamos a poner pacientes únicos o cualquier otro nombre, simplemente es para encontrar fácilmente las macros que estamos escribiendo, crucecita, y vamos a nombrar la macro, entonces ponemos sub y vamos a darle como nombre extraer únicos, abrimos, cerramos paréntesis y enter. Vamos a declarar las variables que vamos a ocupar, entonces primeramente va a ser rango paciente as long, ponemos coma, última celda, la otra variable, última celda as long, ponemos coma, y última celda pacientes únicos as long, que son las variables que vamos a ocupar. Entonces, de igual forma vamos a poner application.schedulingDating. Entonces aquí ponemos .schedulingDating igual a falso.
ponemos nuevamente application.screenDaren igual a true. Y entre estas dos líneas vamos a situarlos dentro de la hoja de BD. Entonces aquí ponemos BD, pero hay que tomar en cuenta que no es el nombre que tenemos aquí el que tenemos que utilizar, sino el nombre que se encuentra por afuera de los paréntesis, en este caso que tenemos BD, y afuera de los paréntesis viene como hoja 3. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que en caso de que queramos cambiar de nombre, simplemente nos vamos a ventana de propiedades. En lugar de hoja 3 aquí ponemos BD, el mismo nombre, para que no haya falla. Cerramos y aquí ponemos ahora sí with BD y end with. Entonces entre esas dos líneas de with BD y end with vamos a situarnos y vamos a poner on error resume next. En caso de que haya un error, pues no queremos que nos los tome en cuenta, por lo tanto ponemos on error resume next y queremos saber cuál es la última fila que se encuentra ocupada dentro de la base de datos. Por lo tanto vamos a reciclar código que tenemos aquí en el módulo de guardar, en la macro de guardar, y vamos a situarnos en esta línea de código que tenemos acá. ¿Ok? Entonces vamos a copiar esto con control C, nos vamos a pacientes únicos, control V, pero en lugar de fila paciente aquí vamos a poner la variable rango pacientes, control C, control V, rango pacientes igual a sheetsbd.rango f9.1999.1999, asegurándonos que sea mayor el número de pacientes que podamos registrar, .en xlo.row más 1. Y aquí vamos a poner una condicional. En caso, ponemos aquí if rango pacientes es igual a 3, ponemos coma, perdón, rango pacientes es igual a 3 if rango pacientes es igual a 3, entonces rango paciente queremos que sea igual a 4 y seleccionamos enter. Posteriormente vamos a copiar, ponemos rango, abrimos, cerramos paréntesis y aquí vamos a poner el rango es el que corresponde a la primera columna, que es desde la F4, entonces aquí ponemos F4, dos puntos, F, nos salimos de las dobles comillas, ponemos I, y la última fila va a estar dado por la variable rango paciente. Entonces aquí ponemos rango paciente, nos salimos del paréntesis, punto copy, espacio, y tenemos que poner la ubicación o el destino donde lo queremos pegar. Entonces aquí vamos a poner punto rango, abrimos, cerramos paréntesis, y nos damos a la hoja y lo vamos a pegar dentro de la columna B. Al F11, aquí ponemos B, B1, nos salimos del paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces lo que queremos a partir de lo que estamos pegando dentro de esta columna, pues también queremos extraer cuál es la última fila que se encuentra ocupada. Por lo tanto nos vamos al F11, vamos a hacer uso de esta variable de última celda, lo pegamos con control V y vamos a copiar esto que tenemos en la parte superior con control C y lo pegamos con control V. Aquí en lugar de F tenemos que poner la celda B, la columna B, por lo tanto quitamos el F, ponemos B y ponemos un valor que sea mucho mayor al número de pacientes que podamos obtener, por ejemplo 99.999.en xlo.row, pero en lugar de más 1 este lo eliminamos y aquí seleccionamos Enter. Posteriormente vamos a situarnos, ponemos punto rango, abrimos, cerramos paréntesis y aquí ponemos P1, dos puntos, ponemos B, nos salimos de las dobles comillas, ponemos I y la última fila va a estar dada por la variable última celda. Entonces aquí ponemos última celda, nos salimos del paréntesis y vamos a remover los duplicados. Entonces ponemos punto remove duplicates, espacio, ponemos columns, dos puntos y uno igual, ponemos 1, ponemos coma, header, dos puntos y uno igual y XL no, ok, y seleccionamos Enter. Entonces vamos a corroborar si está funcionando correctamente esta línea de códigos que hemos puesto. Ponemos aquí guardar primeramente, lo ejecutamos y aparentemente no sucede nada, pero si nos damos al documento aquí nos aparecen los dos pacientes. De igual forma también queremos que se ordene de manera alfabética. Entonces al F11 aquí vamos a poner otra línea de código, el cual vamos a reciclar nuevamente esta línea de código, control C, control V, seleccionamos Enter. Y aquí ponemos punto rango, abrimos, cerramos paréntesis, nuevamente ponemos B1, dos puntos B, nos salimos de las dobles comillas, ponemos I y utilizamos la variable última celda, que va a hacer referencia a la última celda de los pacientes únicos, nos salimos del paréntesis y ponemos punto sort, espacio, ok, 1, dos puntos y uno igual, ponemos rango, abrimos, cerramos paréntesis, aquí ponemos B1, nos salimos del paréntesis, coma, order,
1, 2 puntos y 1 igual, y vamos a poner XL ascending, header, 2 puntos y 1 igual, y ponemos nuevamente XL no. Entonces vamos a ejecutar nuevamente este código, nos vamos a Visual Basic y aquí nos aparecen estos ejemplos. Entonces primeramente es la D dentro del abecedario y posteriormente es la E, por lo tanto nos aparece primeramente la D y ejemplo. Sin embargo, ¿qué sucede si agregamos otro paciente que presenta A? Podemos guardar y aquí nos aparece el mensaje de paciente guardado exitosamente. Ejecutamos la macro nuevamente, nos damos a BD y aquí nos aparece aquí nos aparece la D, la E y luego la A. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es limpiar el conjunto de celdas que ya tenemos desde la celda B1 a la B3. Por ejemplo, si limpiamos aquí, lo eliminamos, ejecutamos nuevamente la macro con alt F11, ponemos play y aquí nos aparece primeramente la A. Por lo tanto, vamos a irnos aquí tenemos otra variable que no hemos ocupado. Entonces control C, seleccionamos Enter, control V, última celda pacientes, este va a ser igual y vamos a copiar esta línea de código, control C, lo pegamos aquí y eliminamos este más 1 y aquí en lugar de F, aquí vamos a poner la celda columna B que corresponde a los pacientes únicos. Entonces vamos a poner otra línea en el cual vamos a poner punto rango, abrimos, cerramos paréntesis, aquí ponemos B1, 2 puntos B, nos salimos de las dobles comillas, ponemos I y vamos a copiar esta variable que tenemos en la parte superior. Con control C, lo pegamos con control V y aquí ponemos punto clear contents y listo, ¿ok? Entonces guardamos. También queremos que esta macro de extraer únicos se ejecute cada vez que nosotros guardemos a un paciente y aquí lo vamos a pegar, ¿ok? Entonces control V y lo pegamos también en este donde se va a registrar los nuevos pacientes, las nuevas consultas, control V y lo guardamos. Nos vamos al documento, entonces aquí vamos a registrar otro paciente, por ejemplo B, ponemos guardar, y aquí nos aparece el mensaje de paciente guardado exitosamente, ponemos aceptar, nos vamos a BD, y aquí nos aparece D, ejemplo, A y B. Entonces aquí nuevamente está fallando, vamos a ver qué está sucediendo, y aquí vamos a poner la siguiente línea. Entonces vamos a ubicarnos dentro de la hoja de BD, por lo tanto aquí tenemos que poner sheets, abrimos, cerramos paréntesis, y aquí ponemos BD .activate, entonces ponemos activate y una vez que se ejecute esta línea de código copiamos esto, nos vamos a la parte final, control V y aquí vamos a poner nuevamente la hoja de registro. Entonces sí, lo guardamos, vamos a ver si funciona, vamos a poner otro paciente, entonces aquí ponemos Felipe, ponemos guardar, paciente guardado exitosamente, ponemos aceptar, nos damos a BD y ahora sí nos aparece ordenados alfabéticamente A, B, D, E y finalmente tenemos a Felipe que es la letra F. Volvemos a registro, entonces ya tenemos registrado los datos. Posteriormente también queremos generar una lista desplegable a partir de estos datos, de estas celdas, que se muestre dentro de esta celda que corresponde a los pacientes que vayamos registrando. Para eso vamos a BD y aquí vamos a utilizar esta celda D3 como ejemplo, ponemos un igual y vamos a llamar a la función desref, abrimos paréntesis y vamos a situarnos dentro de la hoja de BD, por lo tanto ponemos BD, ponemos signo de admiración y posteriormente seleccionamos la celda B1, entonces ponemos B1, aquí ponemos 1, 2, 3 comas, vamos a utilizar la función contar puntos y abrimos paréntesis, nuevamente ponemos BD, signo de admiración y ponemos la celda B1, ponemos 2 puntos y aquí tenemos que poner una celda que sea mayor. Entonces ponemos B1 que sea mayor al número de pacientes únicos que podamos tener. Por ejemplo, vamos a poner 1000. Entonces ponemos 1, 2, 3. Aquí puse 11.000. Ponemos 1000. Ponemos coma, nos está pidiendo el criterio y solamente con que se encuentre ocupado. Entonces ponemos entre dobles comillas, ponemos signo de interrogación, asterisco como comodín. Cerramos con dobles comillas, 2 paréntesis y Shift Control Enter. Y aquí no nos marca error, por lo tanto está funcionando correctamente. Copiamos esto, lo eliminamos, nos vamos a registro y nos situamos dentro de la celda que corresponde al nombre del paciente. Posteriormente nos vamos a datos, sección de herramienta de datos, validación de datos. Seleccionamos lista y en origen lo pegamos con control V. Nos damos ahora mensaje de error y vamos a deseleccionar esta casilla que dice mostrar mensaje de error si se introducen datos no válidos para que nos permita registrar nuevos pacientes. Entonces la deseleccionamos a aceptar. Y aquí vemos a los pacientes que hemos registrado, entonces
La seleccionamos, aquí se encuentra BD, ejemplo y Felipe. Al seleccionar algún paciente también queremos que se muestre una lista desplegable dentro de fecha donde se muestren las fechas de consulta que hemos tenido con dicho paciente. Para eso volvemos a Visual Basic con Alt F11 y aquí nos vamos a ir a la parte inferior dentro de este mismo módulo y aquí vamos a poner sub y extraer, podemos extraer fechas como nombre, abrimos, cerramos paréntesis y enter. Aquí vamos a poner nuevamente application .screamDarin igual a falso, ponemos enter y volvemos a poner application.screamDarin igual a true y aquí también ponemos with y nos situamos dentro de la hoja de BD de la base de datos y end with. Entonces aquí vamos a crear una serie de variables que vamos a ocupar. Primeramente va a ser el nombre del paciente que se va a situar dentro de la celda E9. Por lo tanto aquí vamos a poner dim paciente seleccionado. Entonces aquí ponemos paciente seleccionado as string dim paciente tabla as string, que este va a hacer referencia a los pacientes que tengamos dentro del ABD y ponemos un contador. Entonces ponemos dim cont as long. El contador va a hacer referencia al número de filas que tengamos dentro de la base de datos. Por lo tanto aquí vamos a reciclar código que tenemos acá en la parte superior. Entonces copiamos esto, control C, lo damos acá, control V, pero antes también tenemos que declarar otra variable que va a ser dim último registro, que se va a utilizar dentro de cont. Entonces as long, copiamos esto con control C, nos vamos aquí, control V, ponemos signo igual y esta columna no va a ser la B. Porque si nos damos a BD dentro de la base de datos del documento, nombre corresponde a la columna F. Por lo tanto aquí vamos a poner F en lugar de B. Y ahora sí seleccionamos Enter. Una vez que tenemos el último registro, pues aquí vamos a poner un bucle. Entonces ponemos for cont, este va a ser igual. Ponemos cont, este va a ser igual a 4. Porque si nos damos a la base de datos, 4 corresponde al primer paciente. Entonces ponemos to, espacio to. Y el último registro va a estar dado por la variable último registro que tenemos en la parte superior. Podemos copiar y pegar de igual forma para evitar errores. Entonces aquí copiamos, clic derecho copiar y clic derecho y pegar, ¿ok? Entonces vamos a dar enter y aquí vamos a asignarle un valor a paciente seleccionado. Primeramente antes de paciente tabla, entonces control C, nos vamos antes de este bucle y aquí seleccionamos enter, control V. Y paciente seleccionado, este va a ser igual, nos ubicamos dentro de la hoja de registro, nos salimos del paréntesis, punto rango, abrimos, cerramos paréntesis, dos dobles comillas y nos vamos a la hoja de registro y tenemos que poner la ubicación de la celda del paciente seleccionado, que es la celda E9. Entonces ponemos E9 entre dobles comillas. Ahora sí nos vamos después del cont, aquí ponemos espacio y vamos a copiar este donde dice paciente tabla, clic derecho copiar, vamos acá, clic derecho pegar. Y paciente tabla, este va a ser igual, ponemos punto cells, abrimos paréntesis, refiriéndonos a la hoja de BD. Y primeramente nos pide la fila. La fila va a estar dado por el contador, por lo tanto ponemos cont, ponemos coma. Y la columna, tenemos que irnos a la base de datos y conocer o saber qué columna corresponde a los pacientes. Para eso utilizamos la función columna, signo igual columna, abrimos paréntesis, enter. Y esta es la columna 6, por lo tanto aquí ponemos 6 después de la coma. Cerramos con un paréntesis y enter, ¿ok? Posteriormente vamos a poner una condicional if paciente tabla es igual a paciente seleccionado. Entonces ponemos paciente seleccionado. Entonces primeramente, bueno, aquí ponemos en div y tenemos que tener presente dónde que vamos a poner las fechas. Para eso nos vamos al documento, lo vamos a poner en la columna C. Y por lo tanto aquí vamos a reciclar código que tenemos en la parte superior. Esto lo copiamos con control C. Nos vamos acá, control V, y aquí tenemos que poner otra variable. Entonces vamos a poner dim último registro 1 as long. Copiamos esto con control C. Nos vamos a la condicional, control V. Y aquí ponemos signo igual. Entonces último registro 1 es igual a cheatsbd.rango. Pero aquí en lugar de F va a ser la columna C, donde queremos mostrar las fechas. Por lo tanto aquí ponemos C, nos vamos a la parte final y seleccionamos Enter. Posteriormente, una vez que tenemos la última fila, pues aquí vamos a poner .cells, abrimos paréntesis, y al poner .cells nos estamos refiriendo a la hoja que tenemos aquí en la parte superior, donde tenemos with. BD
Aquí esto lo hemos pasado, con control C lo copiamos y lo ponemos acá en la parte superior después de application. Entonces control V, aquí tenemos application de igual forma, control C lo eliminamos y lo ponemos después de with BD, ok. Entonces aquí lo he puesto en la parte inferior y aquí ya tenemos application with BD. Primeramente ponemos application y después with. Entonces application.scribumDarin igual a falso, with BD. Y aquí tenemos end with y application.scribumDarin igual a true. Entonces .cells, abrimos paréntesis, tenemos que poner la fila. Este va a estar dado por la variable último registro. Con control C lo copiamos, control V. Pero aquí ponemos +1 porque queremos que vaya bajando una fila para que se registre la nueva fecha. Entonces ponemos +1, ponemos coma y tenemos que poner la columna. Esta es la columna 1, 2 y esta es la columna 3. Por lo tanto, aquí después de la coma ponemos 3, cerramos con un paréntesis. Y aquí ponemos que este va a ser igual y ponemos .cells, abrimos paréntesis y vamos a poner el contador. Ponemos cont, ponemos coma y posteriormente ponemos la columna que hace referencia a las fechas. Nos vamos a la parte derecha, ponemos una igual columna, esta es la columna 7, por lo tanto ponemos después de la coma 7, cerramos con un paréntesis y enter. Vamos a ponerlo en la parte derecha con tabulador y aquí tenemos la condicional, último registro 1 va a ser igual al último registro de la fecha que tenemos en la columna C. Y aquí donde queremos que se muestre .cells, último registro 1 más 1, columna 3, va a ser igual a donde se cumple la condicional, donde paciente tabla va a ser igual a paciente seleccionado. De igual forma, cada vez que se ejecute esta macro de extraer fechas, pues queremos que se vaya limpiando también las fechas que vayamos a tener dentro de esta celda. Por lo tanto, vamos a irnos al df11 y vamos a reciclar nuevamente este código con control C y lo ponemos acá en la parte superior después de with bd. Control V, aquí tenemos que declarar otra variable. Ponemos dim limpiar as long. Copiamos esto con control C. Y aquí vamos a poner control V, ponemos signo igual y limpiar va a ser igual a shiftbd.rango C, que corresponde a las fechas. Seleccionamos enter y ponemos punto rango, abrimos, cerramos paréntesis. Y ponemos C1, 2 puntos, C, nos salimos de las dobles comillas, ponemos y vamos a llamar a la variable limpiar que va a hacer referencia a la última fila que se encuentra registrada la fecha. Entonces nos salimos del paréntesis, punto clear contents y listo, ok. Entonces vamos a ejecutar esta macro con play. Aquí nos marca un error, no se ha definido la variable, entonces paciente seleccionado. Vamos a copiar esto con control C, control V para asegurarnos que se encuentre escrito idénticamente. Lo guardamos, lo ejecutamos. Aquí nos aparece otro error, dice end with sin with. Aquí tenemos with bd. Ok, y aquí nos hace falta poner next cont. Entonces ponemos next cont. Ahora sí, lo guardamos, lo ejecutamos. Y aparentemente no sucede nada, pero si nos vamos al documento, aquí tenemos la fecha, que en este caso, que es el paciente Felipe. Solamente tenemos una fecha, entonces aquí tenemos Felipe y una fecha. Vamos a darle un formato de fecha, entonces clic derecho, formato de celdas, nos vamos a la pestaña número, fecha, y elegimos el mismo formato que tenemos en la parte superior y aceptar, ok. Ahora también queremos generar una lista desplegable dentro de esta celda de fecha, por lo tanto nos vamos a BD, ponemos signo igual, llevamos a la función desref, abrimos paréntesis, y seleccionamos la primera celda que corresponde a la primera fecha, que es la celda C2. Entonces aquí antes de C2 tenemos que situarnos dentro de la hoja, ponemos BD, signo de admiración, nos vamos a la parte final y ponemos 1, 2, 3 comas, contar puntos y abrimos paréntesis, ponemos BD, signo de admiración y vamos a seleccionar nuevamente esta celda que corresponde a la celda C2, ponemos 2 puntos y en lugar de 2 tenemos que poner el número máximo de pacientes que podamos consultar. Entonces vamos a poner 20, ponemos coma, dobles comillas, ponemos signo de más, dobles comillas. Y en caso de que sea mayor a 0, entonces aquí ponemos 0, cerramos con 1, 2 paréntesis, Shift, Control, Enter, pues aquí no nos marca error, por lo tanto está escrito correctamente. Luego copiamos con Control C, lo eliminamos, vamos a registro, nos situamos en la celda que corresponde a fecha, datos, validación de datos. Y una vez deseleccionamos esta casilla que dice mostrar el mensaje de error si se introduce datos no válidos, configuración, aquí ponemos lista y lo pegamos con control V y aceptar. Entonces aquí vemos una flecha hacia abajo donde se muestran los pacientes únicos. Muy bien, entonces lo que queremos es que cada vez que seleccionemos a un paciente, pues aquí queremos que estas fechas se vayan actualizando. Por lo tanto, volvemos a Visual Basic, vamos a crear una macro
en la parte inferior y aquí ponemos sub, actualizar, fecha, abrimos, cerramos paréntesis, enter, y queremos que la celda correspondiente a la fecha, que es la celda E10, entonces aquí ponemos sheets, abrimos, cerramos paréntesis, ponemos la celda BD, la hoja BD, punto rango, abrimos, cerramos paréntesis, y entre dobles comillas ponemos la celda que corresponde a fecha, que es la celda E10, punto clear contents, y seleccionamos enter. Además de eso, también queremos que se ejecute la macro de extraer fechas con control C, lo ponemos aquí con control V, copiamos esto, control C, y nos vamos a situar dentro de la hoja de registro. Entonces vamos a dar doble clic, control V, vamos a irnos acá a pacientes únicos. Aquí me he equivocado, tenemos que poner registro. Ahora sí, nos vamos a registro. Y aquí vamos a copiarlo con control V y nos vamos a esta primera lista desplegable. Aquí ponemos worksheet. Bueno, aquí ponemos un apóstrofe al inicio para que lo tome como comentario. Ahora sí, nos vamos a worksheet. Y aquí vamos a seleccionar donde dice cambio. Entonces vamos a dar clic, eliminamos esta línea de código que tenemos en la parte inferior. Y vamos a poner lo siguiente. Entonces vamos a poner if not intersect, abrimos paréntesis, target, coma, rango, abrimos, cerramos paréntesis, con dos paréntesis, y entre estas dobles comillas tenemos que poner la celda que queremos que se ejecute la macro al momento de cambiar el valor. Por ejemplo, va a ser el paciente, que es la celda E9. Entonces aquí ponemos E9, nos salimos de las dobles paréntesis, is nothing, and rango, abrimos, cerramos comillas, y aquí entre esas dobles comillas ponemos nuevamente la celda E9 y ponemos punto value diferente a vacío, es decir, si se encuentra ocupada. Entonces queremos ejecutar la macro que tenemos acá en la parte inferior, que es actualizar fecha. Entonces copiamos esto con control C, lo eliminamos, y aquí después de then ponemos espacio, control V y listo. ¿Ok? Entonces guardamos, vamos a ver si está funcionando correctamente. Aquí tenemos 10.06 del 22. Vamos a poner un paciente que tenga dos consultas. Por ejemplo, tenemos ejemplo. Nos vamos a registro y dentro de esta lista ponemos ejemplo. Aquí nos está marcando un error, dice, aquí lo he escrito mal. Entonces ponemos intersect. Ahora sí, lo guardamos, lo ejecutamos. Y si ponemos ejemplo y nos vamos acá, tenemos dos consultas. Si ponemos a otro paciente, por ejemplo A, aquí tenemos solamente una consulta, y así para cada paciente, según la fecha donde hayamos consultado a este paciente, pues nos va a aparecer en esta pestaña, ¿ok? En esta lista desplegable. Además de eso, queremos que al momento de que pongamos la fecha de consulta, así como también el paciente, queremos mostrar los valores que tengamos aquí. Para eso volvemos a Visual Basic con Alt F11, vamos a crear un nuevo módulo. Para eso nos vamos a insertar, módulo, y vamos a darle el nombre de cargar pacientes. Aquí lo escribimos bien, cargar pacientes. Cerramos en la crucecita y vamos a escribir la macro. Ponemos sub, como nombre le vamos a poner paciente carga, abrimos, cerramos paréntesis, enter, y ponemos on error resume next, seleccionamos enter. Aquí otra vez me he equivocado, se me fue una n, enter, y vamos a declarar las variables que vamos a ocupar. Primeramente ponemos dim, va a ser fila paciente as long, dim columna paciente as long, y seleccionamos enter. Entonces ponemos application.screenDaring igual a falso, volvemos a poner application.screenDaring igual a true, y entre estas dos líneas vamos a poner with, y ponemos la hoja que corresponde a registro, que si nos vamos acá se llama registro. Entonces ponemos with registro y end with. Entre esas dos líneas de registro seleccionamos enter y vamos a poner una condicional, en el cual si nos vamos al documento, a la hoja de registro, aquí tenemos la celda que corresponde a la función coincidir, es decir, si se encuentran estos datos dentro de la base de datos, pues va a ser un valor mayor a 0. En caso de que no se encuentre, en caso de que sea un paciente nuevo o una consulta nueva, pues va a venir como 0. Por lo tanto, si la celda, aquí ponemos punto rango, entre dobles comillas ponemos la celda M1, entonces ponemos M1.value
este es igual a 0, entonces aquí tenemos que poner la condicional if punto rango igual a 0, seleccionamos enter, pues queremos que nos saque la macro y ponemos exit sub y seleccionamos enter y terminamos la condicional con end if. En otro caso de que si sea mayor a 0, pues aquí vamos a llamar a la variable fila paciente, de igual forma lo podemos copiar, entonces control C, nos vamos acá, control V y fila paciente este va a ser igual a punto rango, abrimos, cerramos paréntesis y aquí ponemos la celda M1 donde se va a mostrar la ubicación de la consulta de ese paciente, punto value y enter, ok. Posteriormente ponemos for la variable columna paciente y este va a ser igual y tenemos que poner el número de columnas que son los datos que queremos extraer. Vamos a omitir la columna de nombre y fecha porque estas dos ya la vamos a tener. Entonces nos ubicamos en género, ponemos un igual columna, aquí está la columna 8, nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia la última columna, de igual forma omitiendo concatenado porque esta solamente la utilizaremos como referencia. Entonces de la 73, vamos a la parte izquierda, de la 8 a la 73. Entonces aquí ponemos 8 to 73 y seleccionamos enter. Posteriormente ponemos punto rango, abrimos paréntesis y nos ubicamos dentro de la hoja de BD. Entonces aquí ponemos sheets, ponemos BD, nos salimos del paréntesis, punto cells, abrimos paréntesis, aquí ponemos 1 porque dentro de la base de datos la ubicación de la celda se encuentra en la primera fila. Aquí ponemos 1, ponemos coma y la columna va a estar dado por la variable columna paciente. Cerramos paréntesis, punto value, cerramos paréntesis, punto value y este va a ser igual, nos ubicamos dentro de la hoja de BD, entonces aquí ponemos BD, nos salimos del paréntesis, punto cells, abrimos paréntesis, fila paciente, coma, columna paciente, cerramos paréntesis, punto value y enter. Next, columna paciente y terminamos con end with y application.scriptDarin igual a true y lo guardamos. Entonces queremos que cada vez que seleccionemos alguna fecha dentro del registro pues se ejecute esta macro que acabamos de escribir. Entonces para eso copiamos esto, control C y nos vamos a la hoja de registro, aquí lo pegamos en la parte inferior con control V y vamos a copiar lo que tenemos en la parte superior, control C y lo pegamos acá en la parte inferior, control V, espacio, y en lugar de E9 tenemos que poner la celda que corresponde a la fecha, que es la celda E10. Entonces aquí tenemos que poner E10 y aquí ponemos nuevamente E10 y paciente carga, ok. Entonces lo vamos a guardar, vamos a eliminar este conjunto de celdas, ok. Entonces si seleccionamos esta celda, aquí se muestra la fecha y automáticamente se muestra los datos de este paciente para dicha consulta. Si cambiamos, por ejemplo, ponemos a este paciente, aquí ponemos esta consulta, pues aparece lo mismo, pero si nos vamos a la BD, aquí eliminamos el número de columnas, suprimir, pues aquí tenemos masculino, supongamos que aquí ponemos femenino, entonces nos vamos a registro solamente para ver si está funcionando, seleccionamos una consulta, 1006, masculino, 1005 y aquí nos aparece femenino. Así como se actualizaron estos dos datos, también se van a actualizar los datos que tengamos en cada una de estas celdas. Por lo tanto, hasta este momento tenemos ya la historia clínica, ya está agarrando un poco de forma. Ya tenemos el formato, ya podemos guardar datos dentro de la base de datos para posteriormente llevar a cabo un seguimiento. Y lo único que nos hace falta es poner el recordatorio de 24 horas, así como también la composición nutricional, que eso lo vamos a realizar en la parte 3. Si te gusta el contenido de este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir.